Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con una invitada que, bueno, les va a encantar la conversación que voy a tener con ella. Ella es Ana Roa García. Ella es pedagoga, especialista en psicología infantil y consultora familiar. Tiene un máster en coaching educativo, posgrado en coaching, en programación neurolingüística y liderazgo de equipos. Ella es autora de los libros Vive la vida, El yo infantil y sus circunstancias, Educación talla única, Altas capacidades y Educando para el éxito. Y actualmente ella trabaja en escuelas infantiles llevando orientación psicopedagógica y también a escuelas de familia. Bienvenida, Ana Rosa, un placer tenerte conmigo en este espacio. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar con vosotros. Y bueno, les digo, ya lo habrán notado, que Ana está con nosotros desde España, desde Madrid. Es verdad, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí estamos en la capital de España. La verdad, encantadísima de poder llegar a vosotros desde aquí, de compartir pues un montón de experiencias y de ideas para que todos nos podamos enriquecer. Excelente. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy interesante con Ana, que es sobre las escuelas de familia o los espacios para las familias o todo este trabajo que se hace con las familias. Cuéntanos un poquito primero, Ana, ¿qué es esto de la escuela de familias? Verás, Lola, la escuela de familias se lleva realizando en España ya bastantes años. Yo te diría que pues unos 15 años o incluso más. Pues es un espacio en el que se reúnen un grupo de familias para compartir sus inquietudes, para compartir sus experiencias, para contrastar aquellas rutinas que utilizan en la educación de sus hijos. Y la verdad es que suelen ser bastante eficaces porque primero pueden versar sobre un tema determinado, hay un orientador, como tú muy bien has dicho, una orientadora, psicopedagogo, pedagoga, que se ocupa de introducir el tema. A partir de ahí son las propias familias las que interactúan y las que explican sus propias experiencias. Es decir, es un espacio para compartir inquietudes y dudas, algo que se hace muy necesario en la educación actual, porque ya sabemos que todo lo que sea prevención, todo lo que sea ayuda es muy necesario. Ana, ¿y de qué temas se habla en esas escuelas? En esos espacios, ¿de qué hablan? ¿Cuáles son los Pues temas mira, que mayormente se tocan? dep pues dependiendo de la edad, cuando hablamos así mamás que son realmente lo apropiado para la etapa, pues mira, desde que la pareja está esperando el bebé, hasta luego qué pueden hacer con el bebé cuando nazcan, porque ya sabemos que aquí está el tema de la conciliación, trabajo, familia, que también es muy importante y la verdad es que a las familias les da muchísimos quebraderos de cabeza. También hablamos pues sobre las rabietas infantiles, sobre el control de esfínteres, sobre el lenguaje infantil, es decir, todo lo que puede englobar la primera etapa de 0 a 3 años. Después, a medida que van avanzando y llegan a lo que puede ser el colegio propiamente dicho, lógicamente cambian las temáticas, porque los niños evolucionan y ahí ya todo lo que es socialización les importa muchísimo, todo lo que es autoestima, cómo el niño está vivenciando, cómo la niña está vivenciando esa entrada en el colegio. Ahí entran también otros temas, pues también como puede ser los amiguitos, los primeros amigos, el amigo imaginario, como puede ser también el hecho de los cumpleaños, cómo vivirlos, cómo estar con, bueno, multitud de temas. A medida que vamos avanzando en edad, pues también entran los famosos temas que tan manidos como puede ser el déficit de atención, cómo son niños multitarea, que cada vez están más metidos en la parte de desarrollo tecnológico, y cuando llegamos a la adolescencia, lógicamente, todo se complica de alguna manera por la propia etapa en sí. Pero vamos, suelen ser... yo siempre he dicho que cuando los padres son competentes emocionalmente, los niños son emocionalmente sanos. Y entonces es lo que tratamos en las escuelas, de volcar un poco aquellos sentimientos que nos, de alguna manera, hacen que la educación sea un proceso ensayo-error, y si estamos acertando, si no estamos acertando,
cómo nos sentimos, en qué nos podemos ayudar unos a otros. Fíjate, Eso, Lola. fíjate, Ana, ahorita que te escucho hablar me recuerda, hay un taller que yo imparto que se llama Yo cuido a mis hijos y quién me cuida a mí. Y precisamente es este tema de los padres tenemos tanto que vivimos y tantas cosas que contenemos y tantas emociones que a veces ni siquiera las procesamos, que dices, bueno, en esta carrera por la vida tú vas criando a los hijos sin voltear a ningún lado para desfogarte de todo eso que guardas, de todo eso que te preocupa, que resientes, que no sé, que te da miedo. Entonces, me parece que estos espacios pueden ser una opción para eso. Efectivamente, realmente son un foro importantísimo para compartir experiencias y para dialogar, porque como tú muy bien comentas, con la velocidad a la que vamos por la vida, en muchísimos momentos nos sentimos desbordados y no sabemos el por qué. Entonces tenemos que parar, tenemos que tomar conciencia de la situación en la que estamos viviendo, aquellos problemas que de alguna manera nos invaden y desahogarnos, descargar a veces rabia, a veces enfado o, ¿por qué no?, a veces compartir alegrías, compartir triunfos. Y aquí realmente los diálogos entre las familias son muy enriquecedores para todos, tanto para las familias como para nosotros como profesionales, aunque yo también soy madre, Lola, pero bueno, Claro. en cualquier caso son muy enriquecedores porque siempre se saca alguna estrategia o alguna idea que puede de alguna manera disipar pues ese malestar interno que se tiene en muchísimas ocasiones. Ahora, Ana Rosa, ¿cómo se forman esos grupos? Estoy escuchando que es a través de las escuelas, ¿no? Sí. ¿Y quién puede tomar esa decisión de comenzar esos grupos? Mira, yo por ejemplo soy en 2 escuelas infantiles y ahí soy yo misma la que empecé a proponerlo. La dirección de la escuela estuvo muy de acuerdo y los padres la verdad que están muy muy receptivos y vienen muchísimo. O sea, fijamos un día determinado, establezco yo el tema, pero siempre previamente les doy opciones para que ellos puedan aportar sugerencias y nos reunimos. Sería como un espacio que no terapéutico, pero casi, en el que salimos muy fortalecidos. En otros casos, pues los propios gabinetes psicopedagógicos son los que establecen talleres determinados. Aquí en España por lo menos funciona así, o normalmente los colegios. Es decir, hay una oferta bastante amplia actualmente, por lo menos en España, para trabajar toda esta parte psicoevolutiva tan necesaria. Bueno, ahora, Ana, yo te comentaba antes de la entrevista que muchos de mis seguidores, de la gente que escucha estas entrevistas, pues viven en América Latina. Muchas personas viven en contextos en donde el apoyo escolar es limitado, en donde no existen este tipo de espacios. Muchas veces los padres no son suficientemente participativos o las escuelas no son suficientemente participativas. Entonces, ¿cómo tú piensas que en una situación en donde los recursos en general, tanto financieros como humanos, son limitados, quién puede tomar una iniciativa de comenzar un espacio como este? Pues mira, realmente cuando el profesional es muy, muy vocacional y vive por esto, hay veces que parte de él mismo, porque hay veces que se da cuenta que transmitir solo individualmente a la familia lo que él ve o ella ve o lo que está pasando no es necesario. Y de esa manera el propio profesional, aunque fuera, no hace falta tampoco una convocatoria muy formal, sino un ratito, invitar a las familias y que haya una mínima respuesta para que empiecen a tomar conciencia. Es decir, no es necesario hacerlas como aquí puede ser, que ya quieras que no están establecidas en un espacio preparado para ello, con una presentación a nivel pues de PowerPoint, por ejemplo, o sencillamente un guión previo, sino sencillamente si realmente el profesional lo lleva y él ve lo que está ocurriendo, puede de una forma mucho más espontánea o mucho menos planificada decir, pues ¿por qué no os quedáis un ratito después y conversamos? ¿Por qué no os quedáis un ratito después y hablamos de tal tema?
que lo veo muy necesario. Es decir, allá va generando cierta inquietud en una familia o en dos, porque hay veces que empiezan muy poquitas, empiezan una, empiezan dos, y hay veces que va un solo miembro. Lo ideal es que vayan los dos, pero hay veces que va un solo miembro. Pero siempre luego surge un interés y de hecho en América Latina sois unos grandes conversadores, Lola. Entonces, y unos grandes conversadores y con muchísimo interés por los temas. Entonces yo creo que el propio profesional, dando un poquito más, que yo entiendo que es muy difícil, pero hay veces que dando un poquito más de su tiempo podría, de alguna manera, fomentar ese gusanillo a las familias. Podría ser, no hace falta tampoco que esté tan preparado. Claro, y probablemente se me ocurre mientras te escucho hablar que incluso los mismos padres de familia pueden iniciarlo y después buscar a un profesional que se quiera incorporar al grupo y que funcione como una especie de moderador o... Efectivamente, mira, aquí las AMPAs, las asociaciones de madres y padres de los colegios, son los primeros que lo inician. Pero claro, aquí es lo que te comentaba, ya está muy establecido, es como algo necesario para formarnos cada vez más y para que haya más coordinación escuela-familia. Y son los propios AMPAs los que comienzan y los que contratan especialistas o simplemente proponen una serie de temas o temas que les inquietan y te lo ofrecen y tú trabajas sobre ello. Pues a lo mejor que puede ser un taller que se imparta a lo mejor un par de horas semanales a lo largo de 3 semanas, o puede ser simplemente un ratito que se imparta a lo mejor al mes. Tampoco es necesario que sea tan seguido para que no cansar y no cansarnos y para también chequear lo que planificamos en ellos en un encuentro posterior. Claro. Ana, y tú me comentabas nos comentabas que una de las razones también por las que se reúnen estas familias es para trabajar todo lo que se refiere a la gestión de emociones y quizá también al autoconocimiento. Cuando hablamos de gestión de emociones, muchas veces tenemos a padres de familia que estamos tratando de gestionar las emociones de nuestros hijos, pero, pequeño problema, no sabemos gestionar las nuestras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, Totalmente. Ana, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo, como un adulto, tú aprendes a gestionar tus emociones? Mira, yo siempre digo a las familias y también pues por trabajo personal, lógicamente, y de desarrollo personal, que nosotros, me pongo ahora un poco en la piel de las madres y de los padres, no nos han dado cuando éramos pequeños un curso realmente de cómo gestionar las emociones, algo que se hace cada vez más necesario a nivel social y a nivel educativo. En cualquier caso, primero hay que autoconocernos, autoexaminarnos, dedicar un tiempo a nosotros mismos a diario, porque conforme nosotros de alguna manera chequeemos cómo hemos funcionado en determinadas situaciones o qué reacciones hemos tenido, luego las consecuencias serán de una forma o de otra. Es decir, cómo somos, dónde nos encontramos en este momento de la vida, si acabamos de tener un hijo, cómo estamos, cómo anímicamente estamos agotados, no estamos agotados, estamos muy felices pero estamos muy desbordados. Es decir, primero, la piedra angular de cualquier educación emocional o de la propia inteligencia emocional es el autoconocimiento, y para eso necesitamos chequearnos, dejarnos un tiempo para nosotros mismos y analizarnos y apuntar en un papel, o que es incluso más saludable que en el propio ordenador, porque parece que nos reconforta, y hay veces que yo pienso que se nos olvida hasta escribir de tanto estar con la computadora, con el ordenador. Apuntar en un papel por qué hemos tenido una determinada reacción, cómo nos hemos sentido, qué emoción es la que predomina más en nuestras vidas, si normalmente estamos enfadados, si estamos ansiosos, y por eso luego cuando llegamos con los niños también estamos ansiosos y necesitaríamos parar un poquito y reencontrarnos consigo mismos antes de volver con ellos, antes de estar con ellos. Es decir, autoconocimiento es conectar con nosotros mismos, y eso, desde luego, para saber estar a nivel familiar y para saber llevar una familia es muy necesario, Lola. Muy bien. Y mira, Ana, muchas veces funcionan muy bien los ejemplos. Yo te voy a poner aquí un ejemplo que lo podemos usar para desmenuzarlo un poquito, ¿no? Y es un caso real
de una mamá que busca ayuda muy, muy preocupada. Tiene dos nenas, una de 9 años y una de 5. Y lo que la mamá argumenta es que la niña no la obedecen, no le hacen caso, las niñas le gritan, le hablan mal, las niñas prefieren que sea el papá con el que hagan todas las actividades. Entonces, ¿qué pasa? La mamá se queja de que ella prácticamente ha perdido la autoridad con las niñas, especialmente cuando está el padre presente, y que ella tiene que pedirles las cosas miles de veces y tiene que terminar gritándoles, tiene que terminar amenazándolas. Entonces, esto se vuelve en algo que no va para ningún lado. Entonces, cuéntanos en este panorama que yo te digo, ¿en qué parte a esta mujer le serviría o cómo le ayudaría el autoconocimiento y cómo lo puede hacer en ese momento en el que se siente tan enojada, tan frustrada? Mira, en primer lugar, efectivamente, vamos a ver, se hace muy necesario un freno, un respirar, a mí me ha ayudado muchísimo, Lola, y creo que puede ayudar en casos así, el mindfulness, meditar, respirar, sencillamente respirar y tomar conciencia con nosotros mismos. A continuación, se hace muy necesaria una conversación con la pareja para saber qué rol debe ocupar cada uno y para que ella, si está en esa situación, vuelva a ocupar su rol de autoridad como madre, porque la pareja son dos, el padre y la madre, y ella necesita volver a ocupar y a volverse a construir su identidad y a volver a ocupar su papel de madre, que creo que ahí está diluido. Creo que por lo que me cuentas, lógicamente. A continuación, una vez que ha hablado con la pareja en una conversación directa, sincera, hay que hablar de situaciones en las que ella de alguna manera pues sufre gritos, sufre pues que no la obedecen, sufre pues esa exaltación de sentimientos que tampoco llevan a ningún lado y el nerviosismo por parte de ella y demás. Y esas situaciones hay que encauzarlas de otra manera, totalmente distinta. No se puede repetir las cosas 4 o 5 veces. Si a la segunda, por dar un margen mayor, no funciona, hay que plantarse, Lola. No se puede estar detrás, como los niños, detrás de los niños, detrás de las niñas en este caso, para que te obedezcan. Es decir, ella tiene que coger empoderamiento, tiene que volver a su rol. Y si es que alguna vez lo perdió o si es que no lo ha tenido, de madre y de respeto, porque creo que al final la familia se fundamenta en el respeto y ahí son todos, es ella, el papá, son las nenas, las que tienen que volver a tomar su rol y respetar a la madre. Una vez que ya se haya analizado, por supuesto, situaciones en las que esto sucede, hacer otro tipo de afrontamiento hacia la situación por parte de todos, pero desde luego con la intencionalidad de que no sea la emoción la que predomina y en este caso una emoción pues demasiado exaltada, sino que se pase todo a un terreno objetivo y sea una convivencia más saludable. Ok, pero todo esto que me estás platicando es un proceso Sí, y y los exacto. niños no tienen pausa. No, O sea, entonces yo comprendo toda esta parte de transición en un proceso de intervención terapéutica o de transformación, sí, pero yo no puedo regresar a la casa y ponerle pausa a los niños y decirle, espérenme que estoy atendiéndome en la terapia, ya cuando esté lista yo funcionaré diferente. O sea, sí, entiendo. Aquí en España hubo, que igual te suena o suena allí, hace unos años, un espacio de una psicóloga que hacía visitas en contexto natural, a domicilio, y trabajaba sobre todas estas conductas. El famoso programa de Superman fue muy, muy eficaz, porque ella dirigía en la propia casa las conductas y dirigía concretamente pues a papás, a mamás, que de alguna manera esa situación les desbordaba porque efectivamente los niños es muy complicado, pero la batuta de alguna manera la tenemos que llevar los padres. Entonces ella les decía cómo actuar en una determinada situación y por supuesto no contestar en situaciones de gritos, en situaciones que fuera pérdida de respeto, sino sencillamente mantenerte a tu trabajo, a tus cosas, aislada y luego ellos se dieran cuenta que algo está pasando cuando tú no atiendes esas demandas si ellos hablan contigo mediante gritos. ¿Me comprendes? Eso sucedió en España hace un tiempo y fue muy, muy eficaz y muy didáctico.
quizá esta mamá, si tuviera la oportunidad de estar en una escuela de familias, como es el planteamiento que hacíamos un poco de la entrevista, la temática de la entrevista, le ayudaría mucho, porque viendo situaciones determinadas en las que ella se encuentra pues más exaltada, habría, de alguna manera ella sabría cómo actuar. Y desde luego bajo repetir, no. Ella tiene que seguir haciendo su actividad y desde luego mientras no se le hable con respeto, no actuar, no complacer, no dar todo. O sea, el error está que muchas veces las madres damos demasiado y no nos damos cuenta. Exactamente, exactamente. Y yo te planteé este ejemplo porque siempre es mucho más fácil a través de un ejemplo poder ir dando diferentes pautas, porque anteriormente tú nos estábamos platicando sobre la gestión de las emociones, ¿no? Sí. Y una de las cosas que tú nos decías es, bueno, lo primero es el autoconocimiento. Entonces, ciertamente, por ejemplo, en esta parte de la mamá, ¿qué es lo que ella debería de estar reconociendo de sí misma durante este proceso en el que ella está tan alterada? En primer lugar, tendría que darse cuenta ella del momento en el que está alterada, porque es otro de los pilares de la inteligencia emocional, darte cuenta. Si realmente sigues actuando en automático y no te das cuenta de qué te pasa, por qué entras siempre en el mismo juego, porque al final son juegos psicológicos muy típicos de las dinámicas de la familia, en cualquier familia, darte cuenta. Una vez que te has dado cuenta, pensar por qué está pasando eso y analizarlo. Pero primero hay que frenar. Es como cuando vas en un coche a una velocidad grandísima y de repente tienes que frenar, porque si no, si sigues a esa velocidad, puedes tener un accidente. Pues aquí lo mismo, es frenar y darte cuenta. Cuando aquí y ahora, en ese momento, no hago más, freno. Estoy cansada de gritar, no me sirve para nada, el corazón va cada vez más deprisa, las pulsaciones van cada vez más rápido, un día voy a tener un susto por estar continuamente alterada o con ansiedad, freno, aquí y ahora, no hago más y parar. Es la única manera. Una vez que se ha parado, ya puede venir pues todo lo que hemos ido hablando después, pero se hace prioritario el darse cuenta, Lola. Yo empezaría por ahí. Claro, claro. Y fíjate que ahora que hablas esto que nos mencionas y darse cuenta, hay por ejemplo muchas madres de familia que me dicen, es que yo quisiera dejar de gritar, pero no puedo, ¿no? Pero sí se puede trasladar esa energía del grito a desconectarte de la situación y, pues, por ejemplo, ponerte una música que de alguna manera te desplace esa energía hacia la música, o bien ponerte a hacer algo que te a correr, a saltar, es decir, salir de esa situación y esa canalización de esa rabia o de esa energía descontrolada hacia otra, fuera de ese escenario, hacia pues una música fuerte que en ese momento te calme, aunque sea pues un clímax terapéutico, pero que te calme, o bien cualquier otro aspecto que sirva para canalizar esa energía, pero desde luego abandonar esa situación que es continua y que hay ahora mismo no me acuerdo de la autora, pero me acuerdo, Lola, que si buscamos en Google, que quizás sea lo más fácil, la técnica del rinoceronte naranja, habla de una... Definitivamente, Ana, y hay algo que mencionas que hablabas de buscar cómo canalizar toda esta energía, pero sí, como bien lo dices, lo primero es darte cuenta que estás gritando, porque muchas veces las mamás gritan y ni siquiera se dan cuenta de que están gritando. Efectivamente, es que no nos damos cuenta porque entramos en un bucle que siempre es el mismo y luego dices, ya no lo voy a hacer más, esto no va a volver a suceder, pero al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Entonces estás siempre metida en lo mismo hasta que de repente te des cuenta por ti misma que tienes que cambiar. Hay algo que tiene que cambiar ahí para no continuar así. Claro. La vida son etapas, desde luego, pero no es muy saludable estar todos los días gritando, enfadada, porque además los niños se acostumbran a eso y tampoco es efectivo. Claro, y después ellos lo repiten también contigo, por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Estos son el tipo de temas que en una escuela de padres se pueden trabajar, se pueden...
Definitivamente, fíjate que yo te comentaba que esta situación en América Latina es muy necesario porque ciertamente pueden haber comunidades que no tienen gran apoyo de intervención terapéutica, ya sea porque no hayan suficientes profesionales o porque no hay los recursos, ¿no? Muchas veces la familia no tiene el recurso para pagar una terapia continua. Entonces, Lógico. creo que estos espacios pueden ser una solución muy buena bajo estas circunstancias en donde no hay suficiente recurso para que tú vayas a una terapia continuamente. Sí, porque orientan y hay veces que no es necesario tampoco una inversión económica, sino sencillamente es un encuentro que luego más adelante se puede plantear de otra forma, por supuesto, pero sencillamente es un encuentro entre familias eh, y hay una persona pues que dirige, pero tampoco dirige, sino sencillamente acompaña y entonces suele salir y modera lógicamente y suele salir pues bastante bonito y sobre todo bastante efectivo y efectivamente puede de alguna manera hasta que realmente se puedan tener recursos y si el problema es más grave, pues empezar una terapia, pero sí pueden servir como auxiliar, Claro. por lo menos. Ana, ¿y cada cuándo es recomendable llevar a cabo estos grupos? Pues mira, depende. Vamos a ver, yo por ejemplo, hay escuelas en las que la hago una vez al trimestre, pero claro, sí que es cierto que con las familias, pues yo al estar allí hablo mucho, y cuando ellos pues me piden, pues yo hago entrevista con ellos, pero si no, una vez a lo mejor cada semana para una vez a la semana o cada 2 semanas, cada 15 días sería lo ideal, sobre todo al comienzo, porque si no, si se hacen con más espacio de tiempo y no se ve al profesional ni se ve en el resto de familias, se olvida mucho. Y al final pues tiene que haber un compromiso para asistir, porque ahí estamos todos y somos todos los que podemos trabajar en equipo, los que podemos exponer nuestras situaciones, las estrategias, los pros, los contras, pero sí que al menos una vez cada 2 semanas sí sería necesario. Perfecto. ¿Y qué tiempo se tiene, o sea, qué duración tiene? Pues mira, yo hay veces que tengo hora y media y se me hace complicado terminar a la hora y media porque empezamos y luego empiezan todos, se rompe el hielo famoso y todos hablamos. Hora y media quizá para no cansarnos. También luego entiendo que cada uno tiene sus obligaciones. Pero mira, por hablar podríamos estar un par de horas tranquilamente, hablando, exponiendo lo nuestro y por lo menos llevarnos algunas soluciones o por lo menos inicios de soluciones que nos ayudaran a vivir el día a día, porque la educación con los niños es muy difícil. Claro. Muy difícil, Lola. Muy difícil. Y sabes qué, Ana, y vamos a ir cerrando esta conversación. Hay una frase muy famosa que seguramente la has escuchado. Aquí en Estados Unidos se usa mucho y dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es decir, ¿no? Lo que pasa dentro de ese grupo se queda para ese grupo, que creo que es algo muy importante, ¿no? Sí, sí, por la confidencialidad, por supuesto. Vamos a ver, lo que se habla allí se queda allí, efectivamente. Otra cosa es luego poner en práctica lo que se ha hablado, lógicamente, pero no, es un espacio en el que no hay juicios, prioritariamente. ¿Por qué? Pues porque todos somos personas humanas y todos tenemos pues nuestros fallos, todos tenemos nuestros aciertos. Entonces lo que se trata es que exista un ambiente cómodo, sabiendo que lo de allí nos comprometemos o va a existir ese compromiso de alguna manera, esa alianza entre todos de que se quede allí lo que se ha hablado y que sea un espacio sencillamente para estar juntos, nada más, no para ir hablando luego de ello, ni mucho menos, sino para aplicar lo que allí se ha aprendido. Exactamente, exactamente. Muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Reconocer que esto no es para emitir un juicio contra la vida de nadie, porque cada uno tenemos circunstancias difíciles en la vida, que algunos las hemos superado, otros están en proceso de superarlas. Efectivamente, efectivamente. ¿No? Es muy complicado porque cada familia y cada uno de nosotros somos diferentes, lo que tú comentas. Y a lo mejor lo que llevamos avanzado en un camino de la vida, por otro lo llevamos pues todavía en inicios. Y entonces
todos nos podemos enriquecer a todos, pero nunca con juicios de valor, nunca pensando, esa no es la actitud para ir a una escuela de familias, desde luego, es todo lo contrario, es compartir, reconocer al otro empáticamente, ponerte en su sitio y sencillamente que sea un espacio de expresar lo que sentimos, porque todos los sentimientos son importantes, todos. Definitivamente. Ana, fue un placer conversar contigo, que nos des información sobre este tipo de espacios que existen, porque realmente lo necesitamos. O sea, en esta carrera contra el tiempo que tenemos, necesitamos tener un espacio para desfogarnos. Y yo quiero decirles a las personas que nos están escuchando que Ana y todo su equipo de trabajo tienen un blog en el que ella estuve revisándolo y publican temas fantásticos relacionados con la crianza, la adolescencia, todos los temas que ella mencionó en un principio. Y yo les voy a colocar la liga al blog de Ana debajo de esta entrevista para que puedan entrar. Es roaeducacion.wordpress.com, pero yo les coloco la liga debajo de esta entrevista para que ustedes puedan entrar y descubrir todo el fantástico material que Ana publica en ese espacio. Ana, muchísimas gracias por estar conmigo. Espero que esta no será la última vez que te tendremos por aquí. Pero por ahora, pues muchísimas gracias por compartirnos. Pues muchísimas gracias, Lola, por esta oportunidad de llegar a vosotros. Un abrazo muy grande. Gracias también para ti. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.